Bueno, chicos, vamos a entrar a ver el último tema de este ciclo, de ciclo 3, y es el área y perímetro de figuras geométricas. Antes de empezar a ver figura por figura cómo se puede sacar el área y perímetro, pues tenemos que saber qué son estas medidas. Entonces, por favor, tomen buenos apuntes de este video. Recuerden que deben tomar una foto de los apuntes que tomaron y enviármela a mi correo. Entonces, ¿qué es el perímetro? Es la suma de los lados de una figura geométrica, es su contorno. En otras palabras, el perímetro es la medida del borde de la figura, o sea, cuánto mide el borde de la figura. Eso es el perímetro, lo de afuera, su contorno. Por otro lado, el área es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior. Entonces, mientras el perímetro era el borde, el área es la medida de lo de adentro, de todo lo que está dentro de la figura. Entonces son muy diferentes y deben tener mucho cuidado de no confundirlas, de que cuando les piden el perímetro, entonces es el contorno y cuando les piden el área es lo que está en el interior. Como les decía, pues ya después de saber la definición de qué es, vamos a ver figura por figura geométrica cómo se sacaría su perímetro y su área. Entonces tenemos la primera figura geométrica que es el cuadrado. Entonces aquí tenemos dibujado un cuadrado. El cuadrado es una figura geométrica que tiene que todos sus lados, los 4 lados que tiene son iguales. ¿Listo? Entonces cuando son iguales, entonces sabemos que es un cuadrado. ¿Cuál sería el perímetro? Entonces yo a este lado, pues lo voy a llamar lado, o sea, L. Y como les decía, cada uno de esos son iguales, entonces por lo tanto todos sus lados van a medir L, ¿cierto? Porque son iguales. Entonces el perímetro, recordemos que es la medida de todo el borde de la figura. O sea que en este caso el perímetro va a ser igual a la suma de todos los lados. Entonces lado más lado más lado más lado, ¿cierto? Lado más lado más lado más lado. O sea, en otras palabras, el perímetro de un cuadrado va a ser 4 veces por sus lados, ¿cierto? Porque son 4, cuadrado, ¿cierto? De 4 lados. Entonces, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar cuando queramos saber cuál es el perímetro de un cuadrado. El perímetro va a ser igual a 4 por el lado. ¿Listo? Pero ¿cuál es el área? Entonces, si el perímetro era el borde, que en este caso es rojo, el área va a ser todo lo que está adentro, adentro de la figura. ¿Y cómo sabemos cómo hallar esa medida? Pues el área de un cuadrado va a ser igual a la multiplicación del lado por el lado. Entonces, lado por lado. Entonces, mientras que en el perímetro sumábamos, en el área multiplicamos. O sea, en otras palabras, el área va a ser el lado al cuadrado, porque miren que es lado por lado. ¿Sí? Lado al cuadrado. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, hagamos pues un ejercicio sencillo. Si, por ejemplo, me dan un ejercicio en donde me dicen que el lado del cuadrado es igual a 8 centímetros, entonces yo ya sé que como es un cuadrado, pues cada uno de sus lados va a medir 8 centímetros. ¿Cuál sería el perímetro? Entonces el perímetro de este cuadrado con lado 8 sería 4 por el lado que sería 8, entonces 8. ¿Y cuánto nos daría eso? 4 por 8 sería 32. 32. ¿32 qué? Como me lo dieron en centímetros, entonces voy a poner centímetros. O sea que la medida del perímetro, o sea, del borde de todo el cuadrado que tiene el lado 8 centímetros sería 32 centímetros. ¿Y el área cómo se hace? Entonces, si tenemos que el lado es 8, entonces nos dice que el área es lado al cuadrado. Entonces, área sería igual a 8 al cuadrado. Recuerden que 8 al cuadrado no es 8 por 2, porque eso sí que cometen el error y nosotros ya vimos bastante este tema de potenciación. 8 a la 2 es 8 por 8 y 8 por 8 sería 64. Pero ¿64 qué?
como nos lo dan en centímetros, entonces sería centímetros. Pero ojo, aquí hay una cosa y es que como estamos haciendo una multiplicación, la medida, el área sería centímetros cuadrados. Esa es la diferencia entre el área y el perímetro. Mientras que en el perímetro lo damos en centímetros normales, el área sí la vamos a dar en centímetros al cuadrado. Si acá fuera metros, entonces sería metros al cuadrado. Si aquí fuera litros, entonces sería litros al cuadrado. ¿Listo? Eso no se les debe olvidar. El área siempre se va a dar elevándolo al cuadrado. Eso por esta figura. Vamos a ver la siguiente. La siguiente figura es el rectángulo. A diferencia del cuadrado que tenía todos los lados iguales, la figura geométrica del rectángulo tiene dos lados que son iguales, estos dos de acá, y estos dos que serían también iguales. Entonces su alto, la altura es igual y la base es igual, pero por ejemplo la base y la altura no son la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el perímetro y el área de esta figura? Entonces yo voy a nombrar a este rectángulo que su altura va a ser A y la base va a ser B. ¿Listo? Entonces esta A es esta misma A porque estos dos lados son iguales y esta B de acá es la misma B de acá porque estos dos lados son iguales. Entonces, ¿cuál sería el perímetro? Recordemos que el perímetro es la suma de los lados o del exterior de la figura. Entonces, el perímetro sería igual a más B más B, ¿cierto? La suma de todos sus lados. En otras palabras, el perímetro sería igual a 2 veces el lado A más 2 veces el lado B. Ojo que aquí está multiplicando, ¿no? Porque miren que es 2 y 2. Entonces, esta sería la formulita para hallar el perímetro de un rectángulo. El área. El área ya no es una suma, sino es una multiplicación de los lados. Entonces, el área va a ser igual a el lado A por el lado B. Así de sencillo. A por B. O sea, el lado corto por el lado largo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, nos dan el siguiente rectángulo y nos dicen que su altura es de 3 metros y que su base es igual a 5 metros. No tiene que ser igual porque recuerden que los lados de un rectángulo no son iguales. Entonces, ¿cómo haríamos para sacar el perímetro? Entonces, el perímetro va a ser igual, acá dice, a 2 veces la altura. Entonces, 2 por 3 más 2 veces la base. Entonces, sería 2 por 5. Nosotros ya somos unos duros sacando estas operaciones. Sabemos que primero se hacen las multiplicaciones y después la suma. Entonces 2 por 3 sería 6 más 2 por 5, 10. O sea que el perímetro va a ser igual a 6 más 10, 16. ¿16 qué? Como nos lo están dando en metros, entonces sería 16 metros. Hasta ahí nomás. Entonces la medida, el contorno o el perímetro de este rectángulo sería 16 metros. Ahora el área. El área entonces nos dice que es la multiplicación de la altura por la base. Entonces 3 por 5. Así de sencillo. 3 por 5. Entonces el área de este rectángulo va a ser 3 por 5, 15. ¿15 qué? Metros. Pero recuerden que siempre va a ser metros al cuadrado porque estamos dándolo en área. El área siempre va a estar al cuadrado. ¿Listo? Eso entonces por el tema del rectángulo. Vamos a ver la última figura que vamos a ver el día de hoy. La última figura es el triángulo. El triángulo, como dice su misma palabra tri, o sea, viene 3 lados, 3 ángulos. ¿Listo? Entonces, en un triángulo, pues tenemos la base, que sería el lado de abajo. Este lo vamos a llamar base. ¿Sí? Estos serían sus lados, entonces lado y lado. Y el triángulo también tiene una altura, que la estoy dibujando acá. Esta sería la altura, llamémosla altura H. Entonces, ¿cuál sería el perímetro? El perímetro
pues sería, como siempre hemos dicho, la suma de sus lados. En este caso, pues sería lado más base, ¿no? Lado más base. Hay unos triángulos que son equiláteros y es con los que vamos a trabajar. En estos, pues todos esos lados son iguales. Entonces, en otras palabras, aunque este se llame B, pues será igual al lado porque todos sus lados son iguales. Entonces sería 3 veces el lado, ¿no? O sea, B ya no sería B, sino lado. Entonces el perímetro va a ser 3 veces por la medida del lado. Eso sería el perímetro. El área va a ser un poquito diferente. Ya no va a ser una multiplicación de lado por lado, sino vamos a involucrar la altura. Entonces, el área, la fórmula del área de un triángulo dice que la base por la altura sobre 2. Esta es la fórmula que vamos a manejar y se la deben aprender. Estas formulitas deben hacerlas bien bonitas en su cuaderno para que siempre las tengan a la mano y no se les olvide. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no? Del siguiente triángulo. Entonces, en este triángulo ya nos dan medidas, entonces tenemos que la base es de 7 centímetros, que tiene una altura de 5 centímetros y un lado, bueno, sus lados van a ser todos iguales, ¿cierto? Porque es un triángulo equilátero, o sea, de lados iguales. Entonces, ¿cuál sería el perímetro de este triángulo? Entonces, el perímetro va a ser igual a 3 por el lado, entonces sería 3 por 7, ¿cierto? Y 3 por 7 pues sería 21. ¿21 qué? Centímetros, porque nos lo están dando en centímetros. Nunca se les olvide colocar la unidad de medida, porque si no la respuesta estaría incompleta. Si solo ponen 21, está incompleto. Entonces el perímetro sería 21 centímetros. El perímetro es el contorno de la figura, ¿no? El área, que este ya cambia un poquito. Entonces área sería igual. Nos dice que a la base, que sería 7, la base es el lado de abajo, entonces a 7 por la altura es 5. Entonces por 5 sobre 2, ¿cierto? Entonces el área va a ser igual. 7 por 5, 35 sobre 2. Lo podemos dejar así o si lo hacemos en calculadora, 35 dividido 2 es igual a 17,5. ¿17,5 qué? Centímetros. Lo voy a poner acá abajo que no me alcanzó. Centímetros ¿qué? Al cuadrado. Centímetros al cuadrado porque estamos dando un área. Entonces lo podemos dejar en forma de fracción o lo podemos hacer en calculadora. 35 dividido 2, 17,5 centímetros al cuadrado. Entonces, miren que básicamente para esto de áreas y perímetros es saber las formulitas, las que hemos colocado aquí con la rayita abajo. Si las tienen a la mano, pues no va a haber problema para que hagan los siguientes ejercicios. Se los voy a mandar, el ejercicio se los voy a mandar por WhatsApp, no va a estar en este video. Pero entonces después de copiar, van y realizan la actividad que voy a dejar en el grupo.